estáis? Bien. ¿Qué os ha hecho venir aquí hoy? Está bien, eso ya estábamos aquí. Pero aunque ha hecho mi hija, ¿qué es lo que te interesa? Bueno, es que estoy alucinando desde que está estudiando ella la kinesiología, que bueno, estamos descubriendo un mundo completamente distinto y nuevo para mí y bueno, y aquí estoy para escuchar más y saber más. Eso es lo que te ha traído aquí, no tu hija. Pero la hija ya estaba aquí. Tu hija es la culpable de que ahora tienes loca la cabeza. Y ahora intentas venir aquí para saber algo más, a ver si la ordenas. Sí, sí. Vale. ¿Qué más hace? ¿Qué hace aquí? Yo por Hammer, escuché en un vídeo tuyo que hablaba sobre el Dr. Hammer y empecé a buscar información por internet y me gustó mucho el origen del cáncer según él, cómo se origina y todo. Para saber más. Las causas. De eso hablaremos un poquito de la medicina germánica, una de las bases de este método. El resto, no sabe ni idea. Estaba por aquí. Estamos estudiando por aquí. Pasamos por aquí. Llevamos desde las 6:30, Bueno, hemos visto que va. voy a ver de qué va esto, el método, que no sé ni cómo se dice. Que GABA, que son las iniciales de kinesiología emocional germánica aplicada al biomagnetismo avanzado. Ahora entiendo por qué no me la preparo. Sí, lo podría haber puesto algo más bonito, como el método Fly o el método... Pero... bueno, salió así. Eran las iniciales de lo que realmente va el método. Este método lo diseñé basado en terapias y consultas, después de estar aplicando la kinesiología unificada, dentro de la cual integramos la kinesiología emocional, junto con la base de la visión de la medicina germánica, de las 5 leyes biológicas, y de cómo eso se integraba con el par biomagnético y el biomagnetismo en general. En mí había una, tal como habla el Dr. Hammer de la germánica y tal como habla el Dr. Goy del par biomagnético, era como que no se encontraban con el mundo. Al revés, se contradecían constantemente. Pero bueno, si dos tíos que llevan un montón de años estudiando algo, que encuentran una lógica a lo que piensan, a lo que hacen, y a nivel clínico tienen resultados, estamos hablando de salud, que es una misma cosa, pues algo tenemos que tener en común. Entonces igual, empecé a pensar de que igual los dos estaban hablando de lo mismo, pero de diferente forma. Entonces intenté encontrar esa conexión o ese problema del lenguaje, que al final el lenguaje crea nuestra realidad y nuestra forma de ver el mundo, y es el que nos crea los problemas. Después el cuerpo responde en función a cómo vemos el mundo. Esta es una de las bases de Hammer, que es otra de las bases del funcionamiento de la mente, de como las bases de la PNL y de muchas otras terapias. Tampoco es algo nuevo. En otros continentes y otras culturas es algo básico. Cuerpo-mente es una sola palabra. Aquí la rompimos en el siglo XVIII y ahora estamos intentando juntarla otra vez, pero es que no encaja, es que son dos mundos diferentes, la mente, la psique y el cuerpo. Bueno, pues igual no. El descubrimiento del Dr. Hammer fue este. No, señores. Esto es la misma cosa. Y además hay una correlación perfecta en el cuerpo. No es un ejecutor perfecto. El problema es entender eso. Que la enfermedad no es un error. Porque claro, nos llevan
enseñando 200 y pico años que la enfermedad es un fallo. No es así. Entonces, bajo estos paradigmas, estas filosofías, estas maneras de entender la medicina y terapéuticas diferentes, he hecho esta fusión. Y lo que quiero explicar es esto, cómo he llegado hasta aquí, y ahora explicaré un poco más específicamente cada cosa y de qué va este método. Si estamos trabajando en la salud de los seres humanos, debemos entender desde muchas perspectivas el funcionamiento. Para mí la medicina germánica es una base muy importante porque nos habla de cómo funcionan los seres humanos. Y somos nosotros. Somos un animal que funciona de una manera diferente a otros animales, que tiene conciencia de sí mismo. Hay otros animales que también tienen, pero los infravaloramos, ¿no? Como algunos cetáceos, animales marinos, para que como no les entendemos el lenguaje, ¿no? Ellos tampoco nos entienden a nosotros y deben pensar lo mismo. Pero bueno, nuestras cualidades, sobre todo nuestras manos, han hecho que podemos desarrollar el cerebro de una manera diferente y el lenguaje. El lenguaje es lo que configura nuestra realidad y es lo que configura nuestro pensamiento. Es la base de cómo estamos funcionando, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo funciona básicamente adaptándose al medio ambiente. Y el medio ambiente es donde estoy, pero también es con quién estoy. A nivel de los niveles neurológicos, que son diferentes estructuras neurológicas de nuestro cuerpo, está también basada en nuestro psiquismo. El más bajo es el medio ambiente, y es sobre el cual yo estoy. Donde yo me muevo y con quién yo me relaciono. Entonces, a partir de aquí, yo me adapto. ¿Cómo me adapto a eso? Haciendo algo. Tengo que hacer algo. Tengo que moverme. ¿No? Si estoy aquí y viene un tiranosaurio rex a por mí, ¿qué hago? No me muevo. Tengo un comportamiento. Ese comportamiento porque viene, ¿no? Porque yo veo un tiranosaurio rex, ¿no? Pero lo veo y ¿qué hace mi cuerpo, mi cerebro? De repente, ¡pam! Mi cerebro se hace una alarma, ¿no? Me dice, tío, corre, muévete. La amígdala dice, ping, tira para allá. No hay ni siquiera una emoción, hay una reacción directa. Está respondiendo a nuestro cerebro más primitivo. Gracias a eso estamos vivos. O sea, que si nos llaman primitivos, es un halago. Es un halago. De hecho, normalmente somos más primitivos que otra cosa. Normalmente. Parece que, bueno, está mal visto, ¿no? Preferimos considerarnos a nosotros mismos homo sapiens, ¿no? Porque queda más guay. Porque eso. Pero bueno, a veces no pensamos mucho. Este método trabaja sobre las bases de la PNL, porque consideramos el lenguaje como la forma y la estructura mental sobre la cual basamos nuestra realidad y sobre esa visión de la realidad que tiene mi cerebro y por lo tanto entiende mi cuerpo que es esa la realidad que existe en mi entorno en función de mis canales de percepción externos e internos y la forma que yo le doy creando unas creencias, es decir, genero una fórmula de cómo es el mundo y a partir de ahí debo adaptar. Y esa adaptación no es solo de movimiento, es también fisiológico. Entonces cada órgano tiene una conexión con una parte del cerebro y que además esa parte del cerebro y ese órgano están conectados con una parte de nuestro psiquismo directamente. Es decir, si yo veo un peligro, pum, 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 mi corazón se acelera, ¿verdad? Si tengo que salir corriendo, toda la sangre baja a las piernas. O sea, yo no tengo que hacer nada, ya lo hace mi cuerpo solo. Todo está programado. Y esos programas
es a los que el doctor James en su nueva medicina germánica denominó programas de supervivencia. Todos tenemos eso. Y bajo esos programas funcionan. No podemos escapar a ellos. Es imposible. Por lo tanto, podemos decir que es imposible no enfermar, y pongo entre comillas, ¿vale? Y no es imposible no curarse si estás enfermado, a no ser que sigas siempre enfermado. Y esta es la segunda vez. Son muy lógicas. No entiendo por qué no las aceptan la comunidad, pero es muy lógico. Entonces, la medicina germánica contempla 5 leyes bajo las cuales funcionan todos los seres vivos, o sea, no solo los humanos, los animales, las plantas, bueno, todo. Para que las plantas no tienen el mismo cerebro que el animal, pero bueno, todos van sobre esa base fisiológica y adaptativa hacia la supervivencia. Queremos estar vivos. A mí que me dicen, no, a mí me da igual morirme. ¿Y por qué no te mueres? Si viene un camión a por ti, ¿qué haces? ¿Te quedas quieto o te quitas? Ah, no te quitas. ¿Por qué? ¿Porque quieres morirte o porque quieres estar vivo? Normalmente esa superficialidad de a mí me da igual morir es una máscara. No, quieres vivir. Otra cosa es que tu miedo a la muerte no esté encendido. No se activan los conflictos. Pero para eso, bueno, hablo de eso, de qué son los conflictos que define el doctor Hammer. Conflictos biológicos, no conflictos emocionales. Separamos. Las emociones forman parte de una parte del cerebro y hay otra parte que no entra. Y esas también tienen conflictos psicológicos o psíquicos, pero no son emocionales. La emoción puede venir después, cuando es gestionada por el límbico del corte. Y estos conflictos biológicos son los que todos los conflictos que cualquier persona o ser vivo puede entrar, ¿vale? en acción. Podemos llamarles traumas o podemos llamarles... El par biomagnético, no sé si lo conocéis, es una terapia que creó el Dr. Goy hace más de 25 años, es el mexicano, y él encontró diferentes partes del cuerpo en el que a nivel del pH interno del cuerpo estaba ácido, y utilizaba el test muscular para verificar qué parte del cuerpo tenía un pH ácido y qué parte del cuerpo tenía un pH alcalino. Y lo verificaba a través de imágenes. Y el test muscular que utiliza la kinesiología. No es la kinesiología. El test muscular lo utiliza. Goy no utiliza la kinesiología, utiliza el test muscular. Y para mí es uno de los errores y que da más problemas a la gente que hace el par biomagnético, que no utiliza las bases de la kinesiología y la neurofisiología correctamente del test muscular para que sea fiable, porque tenemos que ver cómo está funcionando el cuerpo y el sistema nervioso para que el test muscular sea fiable y se pueda trabajar con él a la hora de hablar y dialogar con el propio cuerpo, ver las respuestas neuromusculares. Bueno, él tiene su sistema, lleva muchos años trabajando, le funciona. Entonces, él verifica con imanes en función del polo positivo y negativo dónde están esas zonas del cuerpo sensibles que están desequilibradas en su pH, en su medio, y que eso está haciendo referencia a alguna alteración que haya a nivel celular. Entonces, él dice que las enfermedades están creadas por estas alteraciones del pH a nivel celular y que podemos encontrar un pH ácido en un punto del cuerpo y que además está en resonancia con otro punto que puede estar cercano o alejado de él de pH contrario. Esto lo encontró a través, como os he dicho, de los imanes y del test muscular, como el polo positivo encontraba las zonas ácidas y provocaba una R,
él trabaja con las piernas, un acortamiento de la pierna, y va testando con otro imán, en el polo negativo, el polo contrario, en diferentes partes del cuerpo, hasta que provocaba otro cambio en la pierna, es decir, la pierna se volvía. Estos dos cambios producían, hablaba él de la conexión entre estos dos puntos y los cuales resolviendo la diferencia de polaridad, tanto energética como del pH a nivel celular de estos puntos, se resolvía un problema o enfermedad del cuerpo. Pero es que además esto lo asoció junto con los patógenos, con los microorganismos. O sea, asoció estos pares de puntos a microorganismos, a bacterias, virus, parásitos y hongos. Con lo que cuando se equilibraba el pH, se equilibraba también el microorganismo, o se eliminaba el microorganismo que estaba vinculado con ese. Pero claro, Gödel nos dice de que los microorganismos y estos desequilibrios duales son los que generan las enfermedades. Y Hammer nos habla de que las enfermedades no existen, sino que son formas de funcionar del cuerpo, ya sea porque está estresado o ya sea porque se está recuperando de un estrés, fase de curación. Y que hasta que no acaba totalmente esa fase de curación, no acaba el problema. Ahí estamos ya, entonces hay enfermedades, no hay enfermedades, los patógenos, ¿qué pasa aquí con ellos? Yo os contaré de qué habla el Dr. Hammer de los patógenos. Entonces tenemos un tema psíquico que genera estrés. Tenemos la PNL que nos habla del funcionamiento de la mente y del lenguaje, cómo codifica nuestra mente. Tenemos el par biomagnético que ayuda a equilibrar el pH del cuerpo y nos ayuda a equilibrar zonas de resonancia y que además equilibra también a nivel de microorganismos del cuerpo y ayuda a que el cuerpo se cure. Y en medio de todo tenemos la kinesiología. La kinesiología es mucho más que el test muscular. La kinesiología es una terapia con unos protocolos específicos y que basa su forma de trabajar en el buen funcionamiento neuromuscular. Pero claro, como todo está conectado en el cuerpo, el cerebro, los músculos, la médula, a través de los nervios, los órganos, todas las partes del cuerpo, cuando yo estoy trabajando en equilibrar músculos, también se está equilibrando el funcionamiento orgánico, también se está equilibrando el funcionamiento cerebral, también se está equilibrando funcionamiento energético de la vida. Entonces, la kinesiología realmente es una terapia holística que utiliza el test muscular para hablar con el cuerpo, verificar si yo le doy un estímulo, el cuerpo, el sistema nervioso cómo reacciona, o si está en estrés, si yo le doy un estímulo, saber si ese estrés se va con ese nuevo aprendizaje, o ese estímulo que le ayuda a resolver un bloqueo o un problema. Es binario. Tengo un problema, le doy una solución. ¿Cómo sé que es esta? Porque el test muscular reacciona. Ahora, la base kinesiológica se mira si ese test muscular es fiable o no. Y para eso se hacen unos test antes para verificar cómo está funcionando el cerebro y cómo están funcionando las polaridades y las dimensiones. Y cómo están desconectados las diferentes partes del cerebro y cómo está funcionando la energía. A partir de ahí es cuando tenemos una fiabilidad en el que el cuerpo, la báscula está funcionando un poquito bien y entonces me subo a la báscula. ¿No? Y puedo decir, vale, peso 71 kilos. Si no, me puedo subir y peso 68 y pico tan ancho. Y esto es lo que no utilizan en el par biomagnético y que ayuda mucho a la nueva medicina germánica a detectar exactamente qué conflictos son los que tiene ese paciente y en qué fase se encuentra. Claro, si todos tuvieran el conocimiento del Dr. Hammer sobre escáneres cerebrales, pues igual no hace falta. Porque yo veo un escáner cerebral sin contraste
y ya sabe qué conflictos tiene esa persona, en qué fase están, cómo está ese conflicto y cómo se llama su padre y su madre. No todos tenemos ni esa facilidad, ni estamos dentro de la medicina, ni dentro de podemos hacer todas esas pruebas. Entonces necesitamos otra forma de valorar al paciente en su mundo interno, buscando su subconsciente, viendo cómo su cuerpo reacciona ante según qué informe. Por eso la kinesiología es una herramienta brutal que nos ayuda a esto. Entonces, ¿cómo resolvemos los conflictos psíquicos? ¿Cómo cambiamos la mente? ¿Cómo hacemos creer al cerebro una cosa diferente de la que tenía instalada? Porque debemos modificar la información que hay dentro de nuestro subconsciente. La kinesiología utiliza a nivel emocional, entre otras cosas, unas técnicas que se llaman técnicas de liberación emocional, en el que se tocan sobre todo puntos de la cabeza, en el que se estimulan zonas del cerebro en concreto que estimulan esas zonas cerebrales y empieza a trabajar y a cambiar la información interna de manera inconsciente. La PNL, Hammer hacía como una pseudo-PNL en sus pacientes hablando con ellos para intentar hacerles ver dónde estaba su problema, que entendieran qué estaban haciendo incorrectamente, qué hacía que no podían actuar de una manera diferente, y él utilizaba la hipnosis, que es una también de las herramientas que utiliza la PNL para cambiar la forma de ver las cosas. Entonces la persona encontraba una salida y ¡pum! Vale, aquí ya no tengo conflicto, y empezaba a solucionar su vida. Para hacer hipnosis, bueno, pues está bien. Si tienes esa herramienta, genial. Pero a veces es como muy largo todo, y que la persona quiera. En cambio, con las técnicas de liberación emocional, se hace todo de una manera inconsciente. Es decir, la persona no tiene que hacer un gran trabajo de cambio de su mente, sino que el propio inconsciente lo hace por él. Y de repente dice, pues ya no lo veo igual, ¿qué has hecho? Bueno, como si estuviera metido en mi mente y me ha cambiado los cables de sí. El cuerpo tiene una función que es siempre tender hacia donde tiene más ahorro energético. Es decir, va a ir siempre ante dos opciones a la que es mejor para él. Si yo, cuando tengo un embrollo y le toco unos puntos en concreto que activan unas zonas cerebrales, lo que va a hacer es aprovechar toda esa activación para llevar a la mente hacia un punto en el que esté más estable. Da igual que la película que monte dentro sea cierta o no, sino que me permita vivir más tranquilo. Porque al final nada es cierto. No existe una verdad subjetiva igual a la verdad total. Como la verdad nuestra verdad, y está codificada bajo cómo percibo la realidad, es totalmente subjetiva y total intranscendente. Me da igual que haya sido así o que no. Es mentira, es imaginada. Nos imaginamos la vida y nos la imaginamos en función de cómo percibimos y de cómo hemos percibido toda nuestra vida, todos los aprendizajes que hemos tenido. Si no me pongo a hablar de las otras vidas o de mis ancestros, como eso también es transmitido bajo carga genética y energética. Entonces todo eso que lo tengo aquí y ahora, y es aquí y ahora, lo puedo modificar, porque es aquí y ahora. Hay mucha gente que piensa que como fue hace muchos años ya no se puede cambiar. Que llevo 20 años con este problema. Llevo 20 años con una fobia. Y si en 5 minutos se te va, ¿qué te parece? Imposible. ¿Por qué? Sí, se puede. Claro. Pasa que hay que hacer algo. Y eso es un protocolo. Un protocolo en el que vas siguiendo unos pasos, en el que vas analizando información y después vas cambiando información. Esto es un protocolo kinesiológico. Entonces, esta estructura es en la que se basa el método. La kinesiología como herramienta central
También tiene que ver que soy kinesiólogo, ¿no? Tiene que ver en eso. Yo me hice kinesiólogo por la sencilla razón de que me servía para utilizar cualquier terapia, porque tenía un montón de herramientas, pero que no sabía cómo combinarlas en un paciente, ¿no? Porque no tenía ni idea. Tenía que tener 50 millones de enciclopedias en mi cabeza para saber qué hacer. Entonces, cuando descubrí la kinesiología dije, jolín, qué guay, no necesito enciclopedias, y me lo dice el cuerpo. Me dice, ¿qué necesita? ¿Cómo hacerlo? ¿Y durante cuánto tiempo? Genial. Entonces pongo todo mi kit de herramientas. ¿Cuál quieres? Y después cuál, y después cuál. Por eso para mí es como la terapia de terapias. Y en un tiempo que seguramente no será muy lejano, estará metida hasta la médula, en todos los planos. Pero hay que practicar. ¿No? Hay que practicar. Hay que hacer un protocolo un poco riguroso, ¿vale? Sabiendo lo que se está haciendo y sobre qué base se está trabajando. Hay diferentes formas de testar los cambios neuromusculares. Yo utilizo mucho la R porque el cambio de la longitud de los brazos, de las cadenas musculares izquierda y derecha, que me refleja la acción de los dos hemisferios, en el que cuando hay un estrés hay un bloqueo en uno de los hemisferios y eso provoca, vía nerviosa extrapiramidal, un acortamiento o alargamiento de una de las dos cadenas. Con lo que cuando estiro los brazos, la cadena que llega hasta el hombro, si me tira más, me va a dejar un brazo más acortado, y si están iguales, me va a dejar igual. Y si está más alargada, se me va a quedar más larga. Lo único que verifico es eso. Hay gente que se piensa que le trato estirándole de los brazos. Es que no me has tocado. Bueno. Pues si solo me has puesto la mano así en la cabeza, ya está. Sí. Tu cuerpo es muy inteligente. Es muy inteligente. Lo difícil es saber todos los puntos. ¿Qué tocar, no? Yo digo, tengo un avión, entro a la cabina y digo, qué chungo, ¿cuántos mandos, cuántos botones? O sea, no sabes ni cómo empezar, pero coño, si me lo explican. Pues vale, primero ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que comprobar? Que no sé qué, ¿este botón para qué sirve? Y vuelo y aterrizo. Pues esto es igual. Aprendemos. Y hay aviones más facilitos y hay aviones más complicados. Bueno, pues este es un avión en el que tienes un manual de instrucciones, que es este manual, en el que tienes toda la información para poder mirar el vuelo en ruta que necesitas, ¿no? Como son los pares de puntos, como es información emocional, procesos fisiológicos, zonas cerebrales, emociones, ¿no? Todo un manual donde está la información para poder trabajar. La medicina germánica del doctor Hammer, la nueva medicina germánica que le llaman, que ya he hablado con él, este médico alemán, sacó las leyes en el año 81, las tres primeras leyes, y fue el descubrimiento, no sé si lo conocéis, como dijo Cosmas, el psiquismo tiene que ver con el cáncer, por narices, no sé si lo sabéis. No lo sé. El oncólogo, bueno, es oncólogo, han quitado la licencia por matar a gente. Hay otros que se les muere la gente en quimioterapia, pero ellos no matan. Él sí, no mata la quimioterapia. Entonces está sin licencia para matar y por lo tanto pues, es un asesino. Como asesino, pues le encarcelaron. Y hace unos años salió de la cárcel y está exiliado, no sé si en Noruega o final. Pues su hijo murió, se escapó una bala y le dio a su hijo y murió. Y a los pocos meses a él le aparece un tumor en el intestino, el cual le tiene. Entonces dijo, a ver, o sea, mi hijo se muere en unas condiciones, más estaba en una condición brusca en la que yo lo viví
con un shock y a los pocos meses tengo un tumor en un testículo. Esto no puede ser. Como él era oncólogo, trabajaba en un hospital de oncología, pues lógicamente tenía especímenes con cuales comprobar, ¿no? Entonces empezó a investigar sobre sus pacientes con cáncer, su historia de vida, ¿no? ¿Qué había pasado antes de que apareciera el cáncer? Y empezó a darse cuenta de que a todas las personas les había sucedido algo que habían vivido de una manera dramática, que había sido algo brusco y que lo habían vivido en soledad, en referente a que no habían podido gestionarlo emocionalmente. Y entonces empezó, bajo esa investigación, investigó miles de pacientes, miles de escáneres cerebrales, creó un sistema, un método, en el que identificaba qué conflicto, qué tipo de conflicto biológico se había activado, qué zona cerebral había sido afectada, que un escáner cerebral daba una mancha, una señal, un puntito, que le llama foco. Es ahí donde había sido afectado cerebralmente ese conflicto y qué órgano o qué enfermedad había aparecido en ese. Entonces dijo, ostras, esto va más allá, o sea, me está diciendo de que un conflicto no se puede ver en el cerebro y que me está diciendo que esa parte del cerebro gobierna esa parte del cuerpo. Y él creó ese mapa, que es un mapa alucinante y que de hecho se puede conseguir. O sea, hay una librería en Italia que la han hecho para poder sacar los libros que él ha escrito sobre el budismo, sus textos y sus mapas. Pues estas 5 leyes biológicas, la primera se llama la ley férrea del cáncer, en la que habla de que todo cáncer viene originado por un conflicto biológico que se ha vivido en forma de shock, en forma repentina, y que no ha podido ser expresado o ha sido vivido en shock. Este es el origen no solo del cáncer, sino de otro tipo de enfermedades. No solo cáncer. El cáncer es una manera de manifestación del cuerpo, podemos decir que es como la última vía, ¿vale? O la más brusca, la más fuerte, que es el crecimiento celular. O la destrucción celular, porque estamos hablando de los dos polos. Entonces, aquí viene la segunda ley, el carácter bifásico de las enfermedades. Toda enfermedad tiene 2 fases, tanto funcional como celular. Anabólico, construcción; catabólico, destrucción. Construcción, destrucción. Anabólico, catabólico. Hasta aquí todo el mundo conoce esto en biología y en medicina. Ahora, ¿cómo eso cambia en función de la zona del cerebro, del tejido, exactamente, el tejido que gobierna esa zona cerebral? Entonces, dependiendo del conflicto, a qué zona cerebral y con qué tejido endodérmico, mesodérmico, ectodérmico, por los cuales están formados todas nuestras células del cuerpo, afecta. El conflicto activo, la fase de estrés, generará una hiperfunción o una actividad anabólica, creación celular, o al contrario, creará un catabolismo y una destrucción celular por otro lado, o un hipofunción. Entonces me está diciendo que el cáncer, que es un crecimiento celular, es solo para... O sea, puede ocurrir tanto en fase activa del conflicto, en un tejido, como en la fase de solución de otro tejido. No sé si se me entiende. Sí, se me entiende. El corte de la fase, las 2 fases, anabólica y catabólica, o catabólica y anabólica, depende por cuál empiece, por el tipo de tejido, viene cuando se soluciona el camión, entro en conflicto, me muevo, se soluciona el conflicto. ¿Sí? O sea, aquí se me acelera el corazón, aquí empezará a decelerar.
Si esto dura 2 segundos, pues no me pasa nada. Ahora, si yo estoy aquí y veo el camión acercarse constantemente durante 24 horas al día, porque está en mi imaginación, pues al final me ahogaré porque no hay que todo. Que tengo ansiedad, coño, claro que tienes ansiedad y piensas que te va a venir un camión y te va a arrollar. Tú también tendrías ansiedad. Es una respuesta natural de tu cuerpo ante algo, ante un peligro inminente que tu sistema está interpretando. Lo que no sé es por qué. Y ahí es donde tengo que investigar. Ahí es donde tengo que entrar a tu cuerpo, a tu formación subconsciente, que me cuente qué leches te pasa, qué memoria se te ha encendido. ¿Se encienden las memorias? Pensamos que solo se encienden las memorias cuando nos pasa algo totalmente igual a algo que nos ha pasado. Y no. Se encienden las memorias cuando mi cerebro capta una información o varias informaciones que tenían que ver con ese hecho que me pasara. Puede ser una lámpara roja que hubo en ese hecho, o puede ser una alfombra, o puede ser una textura, o puede ser un olor. Enciende toda la memoria, pero claro, eso no me entra en el consciente. Ah, sí, claro, es verdad, fue cuando aquella vez que estaba... No. Pero mi cerebro interpreta que está en riesgo de muerte. Entonces necesita salvarse. Pero como mi consciente no entiende absolutamente nada, no se mueve. Mi cuerpo sí, pero mi consciente dice, no, quieto, ¿dónde vas? ¡Corre! Dice, ¿a dónde? Pero si no pasa nada. ¿Que te he dicho que corras? Pues no voy a correr. Entonces, al final el cuerpo, como no me muevo, me mete más caña, y lo fisiológico, más, hasta que si la función no llega, pues tendrá que dar la estructura. La estructura debe cambiar. Y eso son las células. Entonces, si tengo que construir más alvéolos pulmonares para captar más oxígeno porque ya no me llega más, un cáncer de pulmón. Si tengo que construir más hepatocitos porque mi hígado necesita guardar más sustancias, porque es el órgano que guarda todas las sustancias del alimento, pues tendré que crear más células. Bueno, si creo que me voy a morir, pues necesito guardar más alimento, ¿no? ¿Qué pasa con la crisis? Todos a guardar más. Pues cuidado con vuestro hígado. Esto me habla, problemas de dinero, de trabajo. Pues pensar que estás en crisis no es algo que ya le estás diciendo a tu cerebro, hey tío, cuidado, te vas a morir de hambre. Entonces necesitas hacer muchas cosas para no morirte de hambre. Pero es el miedo a morirte de hambre que te mueve a hacer las cosas. No el hecho de que voy a disfrutar de hacer las cosas y hacer algo mejor por él. Eso puede estar en la mente porque queda bonito, pero no realmente lo que mueve. Y ahí es donde estás jodido. No podrás curar hasta que no resuelvas. Pero claro, ¿cómo sé que tengo eso? ¿Cómo sé que tengo sangre aquí? ¿O cómo puedo cambiar la memoria, ¿no? Que se inactiva ese miedo? Tengo que ir al subconsciente a trabajar. O directamente a la zona cerebral, en este caso cerebelo, que está gobernando esta función. Para estimularla y permitir que se mueva diferente. Tú dices, que cambie la función. Y así el programa pasa de un programa de susto y de protección a estar aquí. En este carácter bifásico. Y esta es la segunda bifásica, que conecta, que tiene dos fases, siempre y cuando se resuelva el conflicto, y que cada fase o cada conflicto está conectado con un tejido. Y este es el tercero, el sistema autogénico de los tumores y las enfermedades. La tercera. ¿Okay? Cada parte del cerebro está rigiendo un tipo de tejido celular y cada tejido celular funciona de una manera diferente. ¿Vale? La fisiología. Por eso Hammer habla de que las metástasis no existen. Es decir, no puede una célula pulmonar sentarse en el hígado, transformarse en hígado, en un hepatocito, ¿no? Y multiplicarse. Es como, ¿estamos locos o estamos locos? O una célula hepática, ¿no? Un hepatocito, viaja, no sabemos por dónde, dicen que por el linfático, pero bueno, porque lo dicen, pero todavía no se ha visto. Se inserta en el pulmón y a partir de ahí
se convierte en una célula pulmonar y genera un tumor de pulmón. Si tú te lo crees, todavía no está demostrado. Siguen R que R con la metástasis. Y cada vez dicen, no, ahora ya sí que está descubierto el origen de la metástasis, de que viaja una molécula de no sé qué. Claro que hay sustancias y moléculas que viajan por todo el cuerpo. Pero realmente, ¿qué se está activando a nivel cerebral? Cuando el tumor de pulmón es un miedo a la muerte. Si yo tengo miedo a morir de hambre y encima no tengo dinero, pues voy a tener miedo a morirme también. Entonces voy a tener que hacer muchas cosas, voy a tener que moverme mucho, necesito mucho oxígeno para eso. Si encima mi pulmón es pequeñito, no hago ejercicio, a nivel estructural no está bien construido, no se mueve bien mi caja torácica, pues mi pulmón no tiene espacio para moverse, pues si no entro más aire, pues tengo que multiplicar pulmón. Bueno, se ha reproducido el cáncer, ahora se escapará por todo el cuerpo. No, no se escapará por todo el cuerpo, es que un conflicto te va a llevar a otro y como no puedo, me llevará a conflictos de polarización y me llevará a un cáncer de huesos. Y si no, luego mira igual a la vejiga, o a la próstata, o al riñón. Es decir, entro en una cadena de serie de conflictos seguidos, que es la que está generando esos diferentes. La medicina no lo contempla así. Y entonces se están perdiendo lo más chulo de cómo funciona un ser humano. Y lo peor de todo es que no pueden ayudar a la gente. Después de esta ley, viene la cuarta y esta ya sí que ha creado una controversia brutal a nivel del mundo médico, sobre todo desde que apareció Pasteur, diciendo que los microorganismos son los responsables de las enfermedades, cuando tenemos 10 a 1 de microorganismos en nuestro organismo comparado con nuestras células, o sea, por cada célula tenemos 10 bichos en nuestro cuerpo, 10 microorganismos, entonces ya estaríamos muertos, ¿no? Porque claro, 10 contra 1 a ver quién sobrevive ahí, ¿no? Pues no, pues estamos vivos. Y además ahora la ciencia cada vez nos dice que es que vivimos gracias a las bacterias que tenemos dentro del cuerpo y que tenemos sobre la piel, porque nos protegen, aumentan nuestro sistema inmunológico, mejoran nuestra digestión, protegen contra invasiones en la piel. Dice, a ver, entonces ¿qué quedamos? ¿Son las malas o son las buenas? Porque a mí que me lo explique. No, esa bacteria es mala. No, está bien. Y los virus, todos son malos. ¿Por qué? Mi hija cada vez que tiene un virus, empieza a hacer cosas diferentes. Es decir, hace como un salto cualitativo en su desarrollo neuromotriz y psíquico. Pues hombre, no sé si es muy malo. ¿Que está poco pechita que tiene siempre? Sí. Pero que cuando sale de ahí parece que le han chutado yo que sé qué, también. Igual le han chutado un virus. Igual tenemos que pensar que nuestro ADN está formado por virus. Y gracias a que hemos sido invadidos por virus durante todo nuestro recorrido de la humanidad, nuestro ADN es como es, estamos así de locos. Bueno, igual hay que darle las gracias a los virus. Los virus afectan directamente al sistema nervioso. El sistema endogénico de los microorganismos, Hammer habla de que los microorganismos solo actúan en la fase de curación, en la segunda fase. O sea que las infecciones siempre son síntomas de que esa persona ha entrado en la solución de un conflicto, la que está bueno, y que está curando ahora. O están haciendo o están ayudando a crear nuevas células porque se ha destruido el tejido, o al revés, están ayudando a destruir tejido porque se ha construido tejido. ¿Vale? Cualquiera de las dos. Entonces, dependiendo la zona cerebral que haya sido afectada por el tipo de conflicto, aparecen bacterias o micobacterias, son hongos o virus. Cada tejido tiene sus bichos. Entonces, ¿qué hace que sean muy chungos? No, que digan, hostia, es que esta bacteria es muy mala. Sí que es cierto que hay virus o bacterias o hongos que tienen una manera de trabajar muy fuerte. Y eso, si
si no está bien controlado ese trabajo en el cuerpo, puede traer problemas. A veces la solución puede traer más problemas que el hecho de estar enfermo. De hecho, Hammer lo dice. Depende qué persona, qué conflicto tenga y cuánto tiempo lleve con él y cuánto le estrese, es mejor no resolverlo porque como lo solucione le matará. La propia reparación te puede matar. Dices, bueno, pero a ver, no quería sobrevivir el cuerpo, entonces no lo entiendo. Hay que entender que el cuerpo y el cerebro funcionan en el ahora. Es decir, yo soluciono el problema ahora. Después ya veré cómo me lo monto. En todo caso, después ya veré cómo me lo monto, puede pasar cualquier cosa. Como un ataque cardíaco, por ejemplo. Es una fase de solución de un conflicto identitario que ha sido mantenido en una fase activa durante más de 9 meses. ¡Pum! Paro cardíaco. ¿Le echamos la culpa al colesterol? Pues échase la culpa. Todavía no está demostrado, pero que se ha hecho. Va bien para vender la anacortes. Todo eso problema. Entonces, claro, como Haber me está diciendo que si no hay microorganismos no se puede hacer ese trabajo de, por ejemplo, de destrucción del tejido, de eliminación de un tumor, por ejemplo, ¿no? Dice, uy, te ha desaparecido el tumor, coño, ¿cómo ha desaparecido? Ah, yo qué sé, magia. Se ha volatilizado. De la noche a la mañana, uy, hay un tumor. Sí, bueno, claro. El cuerpo, ¿no? Me corto y hay un tumor, ¿verdad? Empiezan a regenerarse mis células. Si eso lo analiza un patólogo, dirá, uy, esta célula que hay un tumor. Ya, bueno, es que me he cortado una célula artificial. Porque tienen la misma forma de funcionar, ¿no? De crecimiento rápido. Pero cuando el cuerpo tiene que hacer algo muy rápido y muy fuerte para salvarme la vida, lo hará también con células de crecimiento. Y ya está, y el resto le da igual, y es como el resto que se acomode como pueda. Entonces, claro, aquí luego viene el tema de yo soluciono el conflicto, pero ¿está totalmente solucionado? ¿O cuando llego a casa me vuelvo a encontrar el conflicto? ¿No? Porque igual el conflicto todo con la pareja, o con mi madre, o con mi hija, o con la casa en sí. O cuando salgo del trabajo empiezo a solucionar mi conflicto y cuando entro estoy en conflicto porque no aguanto el trabajo que hago. Eso es lo que no me permite acabar de curar una cosa. Porque estoy constantemente activando y desactivando. O sea, entrando me cubro, o sea, me estreso, me cubro, me estreso, me cubro. Todos los microorganismos nunca acaban de hacer su trabajo. Entonces es como aquello sigue y sigue. Y si no hay nada que lo pare, pues habrá una infección y te matará. O sea, porque se escapa, trabaja de más. ¿Qué pasa cuando aquí hay unos cuantos osteópatas y terapeutas? ¿Qué pasa cuando nos hacemos un esguince? Es un ejemplo muy simple que todos, yo creo que todo el mundo se imagina. Y que no que se lo imagine. Ahora visto. ¿Qué ocurre? Se hincha. Duele. Tienes que parar. Información al sistema nervioso. Rápidamente el tejido, ¿no? Los propios sectores mandan la información, ¡que me he roto! Venga, pues enviamos sangre, enviamos células que ayuden a tamponar todas las trabajaciones de sangre y todas las rupturas de los vasos. Y hacemos un tapón, ¿no? A proteger ese sitio. Muy bien, cojonudo. Ahora, repáralo. Bueno, vamos con calma. Porque he montado aquí un tapón de cemento que ahora para destruir esto me va a costar la vida. Pero bueno, lo tengo protegido. Ya, que no me dejo caminar, es lo que hay. Entonces, ¿qué hacemos con el trabajo osteopático, fisioterapéutico, masaje, lo que sea? ¿Qué hacemos? Enviar una información a esa zona. Estamos enviando información a esa zona de hey tío, que tienes que reparar esto, acuérdate. O sea, activamos de nuevo
como el conflicto para decir, acuérdate que tienes que solucionarlo. Envía la información de que cerebro, no te olvides, tío, que tienes aquí el tobillo, lo tienes que reparar, Y además rompo fibras de fibrina, de toda la cicatriz interna, la rompo. ¿Para qué? Para que la repare. Para que la repare. Cuando trabajaba mucho antes con técnicas de medicina china, utilizaba el martillo de 7 puntas. No sé si lo conocéis. Bueno, pues un martillito de plástico que tiene 7 puntitas pequeñitas y se golpea sobre un tendón, un músculo, un punto de acupuntura y lo que hace es sangrar. ¿Vale? Entonces está generando una inflamación, está rompiendo tejidos, está llamando a la sangre. ¿Para qué? Para que un problema crónico que el cuerpo no acaba de solucionar porque tengo otra cosa más importante que hacer ahora, de decirle, oye, no, que quiero que me lo soluciones ahora, que no me lo dejes para cuando me muera, tío. Y ya vamos a... Ponte ahí, a trabajar. Y hasta que no acabes, voy a estarte ahí dándote la lata, hasta que lo hagas bien. Entonces, necesita de información, de darle información, para que siga trabajando en ello y no se despista hacia otra cosa. Pero claro, no somos máquinas, es decir, yo puedo tener un conflicto, pero me pongo a solucionar y mi cuerpo va a ir a reparar, pero de repente tengo otra historia y tengo otro conflicto de otra cosa. Pues dejo eso de allí y me pongo con esto. Ya se me ha olvidado que eso estaba ahí, y cuando me pongo con esto luego viene otra cosa. A veces nos pasa, ¿verdad? No, si es que yo lo iba a hacer, si me había puesto ya a hacerlo. Pero es que me han llamado por teléfono y claro, ya me he despistado y luego después de eso ya el niño y la comida y es que me tenía que ir y una semana después dices, si tenía que hacer esto, ¿no? O te llama el colega o el jefe, oye, ¿tienes esto preparado? ¡Wala! Es verdad, ¿cómo me pongo? Necesitamos un recordatorio. Por eso el cuerpo necesita terapia. El cuerpo-mente. Porque necesitamos recordar dónde queremos que dirija su acción, su energía y su fisiología vaya a trabajar eso. Si no, pues irá a otra cosa. Es así de simple. Entonces, claro, si los microbios ayudan a curar el cuerpo, pero Boyle me dice que son los que causan enfermedades, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo encaja esto? ¿Alguien ya lo ha encajado en su mente o todavía? Quizá la respuesta no está en los microbios, en nosotros. Bueno, claro que está en nosotros. Pero ¿de qué hablan? ¿De qué está hablando uno y qué está hablando otro? ¿Realmente el microbio crea la enfermedad? ¿Realmente los bomberos crean el fuego? ¿O sabemos que hay fuego porque hay bomberos? ¿No? Escuchamos los bomberos, uy, debe haber fuego. Pues lo mismo pasa. Escuchamos los microbios ahí trabajando, inflamación, no sé qué, la fiebre, uy, pues debe haber fuego. El causante eres tú. No, es el bombero que está currando ahí. Si matamos a los bomberos, ¿qué pasa con el fuego? ¿De qué matas? Luego negar. Entonces, para que trabajen eficientemente estos microorganismos, necesitamos que el pH corporal y a nivel energético haya un equilibrio. Y ese equilibrio es el que consigue el par biomagnético. Todos los microorganismos trabajan de una manera súper eficiente y muy rápida. Por lo que nos van a estar ahí días y años trabajando, multiplicando, a ver si lo solucionan. Por eso el par biomagnético, al equilibrar los pH, al equilibrar esas zonas resonantes, hace que ese microorganismo acabe su trabajo. Cuando haya acabado, se mueren los que ya no tienen que estar y los que no se retiran a una zona del cuerpo donde son ápatas. Es decir, no hacen absolutamente nada. A no ser que vuelva a haber otro incendio. Que entonces aparece. Es muy curioso cómo en Estados Unidos
está habiendo una moda ya desde hace unos años sobre la terapia con bacterias. Aquí está viniendo mucho la terapia con probióticos a nivel oral para el sistema digestivo. Bacterias que ayudan a repoblar el sistema digestivo y que además están demostrando que tiene una acción directa sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro, sobre la mente, no solo sobre el sistema digestivo en sí. Y que en teoría son las causantes, el tipo de bacterias que tenemos dentro de nuestro organismo son los causantes de que tengamos o no tengamos una enfermedad. Porque me falta una bacteria muy importante que hace un tipo de función que me repararía ese problema. Pero como no la tengo, porque tengo otra, que esa es la llamada mala, hacen competencia. Eso sabe quién gana. ¿Y esto de qué depende? De lo que mamo de pequeño y de lo que como. Y de cómo vengo al mundo. Si paro vía vaginal o salgo por la barriga directa. Esa contaminación bacteriana es la más importante. Entonces, eso define mi sistema inmunológico, define qué enfermedades voy a tener en un futuro, si voy a ser obeso, si no, si voy a tener problemas míticos. Entonces, ellos proponen terapias de reinfectación de bacterias, en teoría buenas, ¿no? Que son las que necesitan para restablecer una serie de funciones en el sistema nervioso, para curar enfermedades neurológicas. Hablando de Parkinson o de ELA o cosas así. Y están funcionando. Implantación de Otro lo están haciendo a través de parásitos, de infectarse con parásitos. Porque los parásitos se comen estructuras que no deben estar. O sea que es muy interesante todo esto. Entonces pone de manifiesto que realmente los microorganismos nos están ayudando, pero nos ayudan bien si nuestro cuerpo está funcionando de una manera equilibrada. Si no, nos ayudarán más. O de más, o de menos. Y esta es la cuarta ley. Interesante esta ley, ¿no? La quinta ley, la ley de compresión de la quinta esencia, habla de cómo todo está conectado. El hombre está conectado con los bichos, con los animales, con el planeta, con el cosmos, todo al mismo tiempo. No podemos separarnos del mundo en el que vivimos. Formamos parte de él, somos una misma cosa. Sería como la parte holística o global de la que formamos parte. Y por la cual se rige el propio funcionamiento del cuerpo. Y la vida. La vida no es nada más que adaptación y cooperación. Y cooperación entre todos los microorganismos con mis células y mi sistema nervioso y mi sistema inmunológico que coopere con los microorganismos para que todo funcione. Mira, venía aquí ya todo. Para que veáis un poco el gráfico de cuando hay un DHS, que es el conflicto de Dirkhammer o el síndrome de Dirkhammer. Dirkhammer era el hijo del doctor Dirkhammer. El sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Por el día pues está más el simpático, por la noche más el parasimpático, ¿no? Por el día me activo, por la noche me relajo y me puedo mover. Cuando el conflicto está activo, el estrés o la activación del simpático impide cualquier tipo de curación porque el cuerpo solo se regenera por la noche, para lo mismo. O en la siesta, por eso dicen que es tan buena. ¿Sí? O mientras meditamos, porque bajamos nuestro metabolismo basal. Y activamos nuestro sistema parasimpático. Entonces, cuando se soluciona el conflicto o conflictolisis, se llama, entramos en la fase de curación que tiene dos subfases. La sudativa y la cicatricial. Y en medio de estas dos fases hay como una epicrisis, lo que llaman la crisis epileptoide, hay como una pequeña reactivación del conflicto, pero que no se debe confundir con el conflicto, sino que eso pasará. Pero es aquí en esta fase donde aparecen crisis epileptoides, además sí, porque aparecen crisis de la epilepsia, o puede aparecer un infarto. En esta fase. Y una vez acaba de solucionarse todo, de la cicatriz y la regeneración, pues vuelve otra vez a estar normal.
a no ser que aparezca otro nuevo tren o león en la selva, ¿no? Y vuelva a estar en estrés. Las diferentes zonas cerebrales, ¿vale? El cerebro nuevo, el mesodermo cerebeloso y tronco, bulbo y cerebelo, que sería el cerebro arcaico. Los diferentes microbios en el endodermo gobernado por el cerebro y el cerebelo antiguo, que trabajan los champiñones, los hongos, ¿vale? Y las micobacterias, en el mesodermo las bacterias y en el cerebro nuevo los virus. Toda enfermedad o manera de funcionar del cuerpo siempre corresponde a un sentido biológico especialmente programado por la naturaleza. O sea, que no hay error. Decir que la naturaleza tiene errores es como decir que Dios tiene errores. Y yo soy perfecto, que no se ve. Como usted, yo me como una puta catedral. Yo creo que la naturaleza va bastante bien, que vamos más somos nosotros, que la destruimos. No sé si nos queda claro eso. Nos destruimos a la naturaleza y a nosotros mismos. Entonces, igual es mejor ser más humilde y decir, bueno, pues yo no tengo ni idea, voy a ver la naturaleza como lo hace, porque igual aprendo algo sobre mí mismo. Los chinos llevan 5.000 años observando la naturaleza para entender el propio funcionamiento del cuerpo, y de ahí nace la medicina china. O sea que algo sabrá, ¿no? Nosotros pasamos del resto y solo miramos dentro. Ay, a ver, este órgano como es, como entra, como cual, y pasamos del resto. Pues no sé, creo que nos dejamos algo. Creo que nos dejamos. Entonces, después de todos estos conflictos emocionales, ¿cómo los desactivamos? Llegando a ellos, sabiendo cuáles son, por eso los testamos, y después transformando las memorias, cambiamos la percepción de la realidad, liberamos el estrés a nivel neurofísico, estimulamos el cerebro para aumentar la capacidad de su cambio, integramos nuevas creencias en el subconsciente para que actúe de una manera automática con una nueva percepción o visión del mundo, relajando las tensiones musculares, mejorando el flujo energético en los meridianos, y todas estas técnicas son súper sencillas de aplicar y no invasivas, y las puede hacer cualquiera, hasta un niño de 3 años. Esto no es difícil, todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Como esta técnica que muestra aquí esta chica, la técnica de liberación emocional, frontal chiquita, los osteópatas ya la conocen, ¿no? Desde aquí escuchan el propio movimiento, ¿no? De la respiración primaria. Pues desde ahí que sepáis que estáis creando conexiones entre la parte posterior y anterior del cerebro, transformando la realidad de la persona. No sé si lo sabíais o no, pero que sepáis que podéis utilizarla también para trabajar esa parte. La PNL, creada por Richard Bandler y John Grinder, en el que copian las estrategias de los mejores y gente con más éxito para saber cómo hace esta gente para tener éxito y hacer lo que quieren, pues copian esas estrategias, tanto físicas como mentales, para utilizarlo en cualquier cosa. Y para ello utilizan el lenguaje, y estudian el lenguaje, porque Grinder era lingüista, utilizan el lenguaje para determinar la estructura profunda de lo que hay en la mente, determinar y saber cómo afecta al soma. Cada cosa que pensamos provoca un gesto físico. Pues ellos estudian eso y después crean una solución. Intentan cambiar eso, desde el cuerpo y la mente al mismo tiempo. Una de las suposiciones más conocidas de la PNL es que el mapa no es el territorio. Es decir, mi visión del mundo no es la visión del mundo. Por lo tanto, nunca hacer lo cierto, y por cambiar mi visión del mundo no va a pasar nada, igual vivo aquí, aunque no tenga razón. Y el pabellón magnético, que ya he hablado antes, sobre los pares de imanes. He traído aquí unos imanes para enseñarlo de diferentes tipos que yo utilizo. Estos son imanes normales, muy básicos, ¿vale? Que
se utilizan con su polo sur positivo y su polo norte negativo y polo sur positivo. Vienen normalmente con pegatinas o algunos vienen con forrados, con materiales para que no se rompa el imán. Hay de muchos tamaños, formas, potencias. Y luego he traído otros, que estos son unos imanes un poco más especiales, de una casa australiana, se llama Q-Magnets. Estos solo tienen una cara y en esta cara hay, no sé si se ve, diferentes quesitos y cada quesito es un polo. O sea, realmente estás poniendo varios polos al mismo tiempo en una misma zona. Este es de 8 polos, tiene mucha potencia, parece que son 20 newtons por centímetro cuadrado, o sea, mucha potencia. Y tiene un efecto magnético muy diferente a los otros, que a nivel de tejido funciona muy bien. Yo los utilizo de una manera diferente a como ellos los utilizan. Desde aquí los utilizan sobre todo a nivel físico, para dolores, recuperar roturas, cicatrices, dolor físico, muscular y demás, y tienen protocolos que funcionan muy bien. Este es otro que solo tiene 4 polos, este otro, de carga más pequeñita. Tienen otros que son de 6 polos, entonces cada uno tiene como un efecto diferente. Yo, como lo testo todo, pues le digo al cuerpo que prefiere. Si de un polo, de 4 polos, de 6 polos o de 8 polos. ¿Y dónde? Esto es un poco también una de las diferencias, porque a veces el polo magnético, que solo trabaja con polo positivo y negativo, yo en la práctica me he dado cuenta que muchas veces quiere 4 polos en los diferentes puntos. O sea, ¿qué refiere ese tipo de energía, ¿vale?, magnética? ¿Por qué? No tengo ni idea, pero funciona muy bien. Y no solo trabaja sobre puntos reflejos a nivel de pH, sino que también trabajo con los imanes a nivel cerebral. Me he dado cuenta que el imán, sobre todo los de 4 y 8 polos, tiene un efecto en el cerebro brutal. O sea, cambia totalmente la función cerebral y puedes activar un conflicto de inmediato, solamente con la impactación del imán sobre un punto en concreto en la cabeza. Entonces estudiamos los diferentes puntos en la cabeza donde puede impactar, y no tiene nada que ver con el paradigma. ¿Vale? Por eso es un biomagnetismo que va más allá. Combinamos magnético con otros tipos de acciones. Y esto es algo que yo no he visto hacer a nadie. Sigo trabajando yo un poco mi rollo y he sacado ya varios puntos específicos para trabajar conflictos directamente, que explicaré durante el curso. Como unirse es sumar, y por eso creé la kinesiología unificada, que lo que hago es unificar diferentes kinesiologías, diferentes terapéuticas y diferentes metodologías de trabajar en el ser humano, en la terapia, tanto para curar o como crecimiento personal, también tomar conciencia y de un nivel también espiritual, porque no podemos olvidar esa parte que es, de hecho, lo más importante, de cómo nuestro cerebro está guiado por algo que va más allá de nuestro campo energético, y que eso está conectado a una realidad mucho más superior que la que yo veo y siento, y que me está haciendo de guía o de viento y me empuja hacia un lugar. Y es a donde me lleva mi misión. Y cuando me salto eso, hay algo conmigo y dice, no, esto no va bien, tío. Y me muevo. Y ahí comienzan mis problemas. Entonces, se puede trabajar con este método realmente cualquier cosa. No hace falta tener un cáncer o una enfermedad grave. Digo que tienes un resfriado, o te duele una parte de la espalda, o has tenido una lesión, un esguince. ¿Vale? Siempre hay una explicación psíquica, siempre hay una explicación cerebral y siempre hay una explicación energética y física. Y acelera muchísimo cualquier trabajo. Muchísimo, porque hace que no vuelva a recaer en el conflicto una y otra vez.
se va a parar. Y con esto dejo cerrado o explicado este método, que a mí me gusta mucho. Es uno de ellos dentro del sistema de la kinesiología unificada. Es uno de mis cursos satélite para poder trabajar desde la comprensión de las leyes biológicas. Hay gente que habla, pero eso es biodescodificación. No, olvidaros de eso, no tiene nada que ver. Yo, de hecho, no trabajo biodescodificación, sino que trabajo la kinesiología desde la perspectiva de las 5 leyes biológicas germánicas y aplico muchas técnicas, entre ellas el biomagnetismo, que me ayuda mucho en la solución de los conflictos, para rearmonizar el cuerpo. ¿Que otro utiliza acupuntura, digitopresión o auriculoterapia? Fantástico. Pero el biomagnetismo es un sistema que está muy bien hecho, muy bien estructurado y muy fácil de aplicar y muy poco tiempo. Y es muy rápido. Entonces por eso lo veo. Bien, pues hasta aquí puedo leer hoy. Espero que os haya despertado algo en vosotros. El próximo 22 de julio, del 22 al 25, daré esta formación de este método. No hace falta saber nada de kinesiología porque trabajamos desde cero, enseñando la base de la kinesiología y los protocolos, cómo vamos a seguir y cómo poder trabajar con todo junto, con cosas por separado, trabajar en dinámica siempre con los compañeros, mucha práctica para poder integrar el test y la kine y aprovechar también para solucionar alguna que otra cosa que tengamos por ahí, que siempre viene bien en estos casos. Así que del 22 al 25 de julio estaremos aquí disfrutando. Chicos, estoy acabando. Gracias. Gracias. Gracias por venir.